A continuación, apreciables hermanos, ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo con el tema titulado La virtud. Su base se encuentra en la segunda epístola universal del apóstol San Pedro, versículo 1, por el hermano Fausto García Vázquez, pastor de la iglesia. Bueno. Hermanos y apreciables amistades, a todos quienes se hallen aquí reunidos en este santuario, deseo que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Gracias sean a nuestro Dios por la bendición que nos concede en esta hora de nuevamente poder estar aquí constituidos en el nombre de Jesucristo, celebrando este culto para dar honores y glorias y alabanzas al Todopoderoso que vive por todos los siglos de los siglos y por toda la eternidad. A nuestro Dios sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre, pues bueno es Él y para siempre son sus misericordias. Estimados hermanos, voy a permitirme exponer el tema titulado La virtud. Y este tema tiene su base en el versículo 5 del capítulo 1 de la segunda carta del apóstol San Pedro a los hermanos de la iglesia o de la Iglesia Universal. El texto en mención dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia. Hermanos, la palabra virtud significa disposición habitual para hacer el bien. Una disposición permanente que inclina de un modo fuerte y firme a una persona para actuar conforme a la recta razón. Los sinónimos son honradez, integridad, decencia, moralidad, honestidad, bondad, pudor y excelencia. Esos son los sinónimos de la palabra virtud. Y es San Pedro quien a los hermanos que estaban esparcidos por causa de la persecución, entre todos los frutos del Espíritu Santo que se mencionan allí en los versículos 5 al 7, él aplicó esta que se llama virtud y que es la que se sigue de la fe. Porque los hermanos que estaban perseguidos necesitaban saber todas las cosas que se necesitan para no caer, para que se pudieran sostener firmes en el camino de Dios, haciendo su voluntad. Entendemos que no es fácil estar perseguido, pero también entendemos que aún siendo perseguido, con todo lo que Dios le proporciona al cristiano, éste puede perseverar firme, sirviendo a Dios nuestro Señor. Y en este momento, pues vamos a hablar de esta virtud que menciona San Pedro allí en ese versículo de referencia.
Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia. Hermanos, la virtud de la cual estamos hablando ahora es la que ayuda al cristiano para que sus inclinaciones siempre sean hacia el bien, no al mal, sino al bien. Y podemos mencionar lo que le pasaba al pueblo de Israel, tomándolo como un ejemplo. Como le faltó la virtud, Israel, sus inclinaciones fueron al mal. Por eso dice el profeta: mi pueblo no tiene entendimiento. No tenían entendimiento porque les hacía falta la virtud. Y ya ve que esta abarca a personal ministerial y abarca a los hermanos que no son personal ministerial y abarca a las hermanas. A todos nos abarca. Por eso cuando Dios, nuestro Señor, a través de Jetro, se dirigió a Moisés, según el capítulo 18, versículo 25, dice lo que Dios le dice a este Moisés. Cuando Moisés se ponía a juzgar al pueblo todo el día y vio Jetro que Moisés no estaba haciendo bien. Es el libro del Éxodo, capítulo 18, particularmente su versículo 25. Cuando Jetro ve que Moisés no está haciendo bien, porque la acumulación de trabajo para él es bastante fuerte, y por esa razón nuestro Dios, a través del suegro de Moisés, le dice lo que se encuentra en el versículo 21. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y luego leemos el versículo 25. ¿Ya? Y escogió Moisés varones de virtud de todo el pueblo, y púsoles por cabeza sobre el pueblo, caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El negocio arduo traíanlo a Moisés, y ellos juzgaban todo negocio pequeño. Pero allí nos fijamos en lo que le está diciendo Dios a través del suegro a Moisés, cuáles eran las cualidades para el personal ministerial. Entre otras, dice varones de virtud.
Entonces, Moisés tenía que tener en cuenta las cualidades para el llamamiento, varones de virtud. Y si la virtud es disposición habitual para hacer el bien, entonces tenía que ver Moisés en los que había de escoger personas que estuvieran habituadas a hacer el bien, no el mal, el bien. Y así Moisés los escoge con esas cualidades y dice que alivió la carga. O sea, Moisés solamente llevaba los negocios grandes y ellos llevaban las cargas pequeñas. Pero se necesitaban hombres con estas características, con estas cualidades. Esto también nos da a entender que no cualquiera podía ser un ayudante de Moisés. No cualquiera podía ser. Todo aquel que tuviera cierta característica de inclinación al mal, ese no podía ser. Tenía que ser una persona habituada en la práctica del bien. Por eso, vemos acá en la carta que escribió el apóstol San Pablo a los hermanos de la iglesia de los Corintios, su capítulo 4, versículo 18 al 20. Si nosotros vemos a los hermanos de la iglesia de los Corintios, ¿cómo eran? Podemos ver que San Pablo tiene mucha razón cuando habla de esta manera que podemos leer. Dice así: mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Pero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere, y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con caridad y espíritu de mansedumbre? Entonces los corintios, si nosotros leemos los capítulos anteriores, estaban divididos. Uno decía: yo soy de Pablo, otro: yo soy de Cefas, otro de Apolos, y otro decía: yo soy de Cristo. De modo que San Pablo dice: no pude escribiros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí en los versículos que tenemos en este momento, está diciendo San Pablo que unos andan envanecidos. ¿Qué cosa es la vanidad? La vanidad es lo que no nos ayuda. La vanidad es lo del mundo, no del reino de Dios. Y por eso dice el apóstol San Pablo que lo que va a entender él, no las palabras de los que andan hinchados, porque el que anda así
habla bastante. Dice, no entenderé las cosas de los que andan hinchados, sino a la virtud. O sea, ¿cómo es? ¿Cuál es su conducta? De los que menciona el apóstol. Esto es para que veamos, hermanos, que lo que yo estaba diciendo referente a esta cualidad, esta debe estar en el personal ministerial, en el personal de hermanos que no son predicadores y también en las hermanas, porque todos los ya mencionados, la inclinación debe ser siempre al bien. Nosotros siempre debemos estar inclinados hacia el bien, Amén, amén. porque somos el pueblo de Dios, nuestro Señor. Amén. Esa es la razón. Vemos entonces, hermanos, que la virtud nos sirve para poder hacer la diferencia entre el bien y el mal. El que no tiene virtud no puede hacer la diferencia. Y eso es muy lamentable. No poder hacer la diferencia entre el bien y el mal es muy lamentable. Por eso, cuando escribió San Pablo a los hermanos de la iglesia hebrea, en el capítulo 5, 13 y 14 les dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces ahí se trata de que los hermanos de la iglesia hebrea, San Pablo dice, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. Otra vez tengo que regresarme a los primeros rudimentos de la enseñanza. Y ustedes deben ser ya maestros, ya tienen tiempo. Y está diciendo que no pudo darles la vianda firme, porque la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén, amén. Ellos pueden hacer la diferencia. Y es lo que decía yo que le faltó a Israel. Que Israel es un ejemplo para nosotros, hermanos. Porque ellos eran el pueblo de Dios. O son el pueblo de Dios. Y ahora nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, somos la iglesia. Somos el pueblo de Dios ahora, en este tiempo. Amén, amén. Y tenemos que mirar lo que a ellos les pasaba. Y decíamos, como le faltó virtud, ¿qué les pasaba? Pues no podían hacer la diferencia. A lo malo le decían bueno y a lo bueno le decían malo. Porque no tenían virtud. Porque no tenían el sentido para poder hacer la diferencia entre lo que conviene y lo que no conviene. Ellos no pudieron hacer así porque les faltaba esta virtud del Espíritu Santo de Dios nuestro Señor. Amén. Les faltaba eso. Y decía yo, hermanos y estimadas hermanas, que nos involucra definitivamente a todos. Porque la Biblia habla diciendo lo que podemos leer.
Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú dijeres, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Así se le dijo a Ruth. Y véala cómo es en el libro de su nombre. Una mujer temerosa, una mujer noble, sumisa, obediente, respetuosa con la suegra y con el corazón bien firme en el Dios del cielo todopoderoso que vive para siempre. Entonces, por eso vemos que la virtud es una herramienta de apoyo, de ayuda para nosotros ahora. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, amén. Que no nos deja desamparados, nos provee de cualidades, nos provee de dones del Espíritu Santo, virtudes del Espíritu Santo, para poder defendernos cuando quiera aparecer alguna cosa que no es correcta, que no es buena. Para eso Dios nos provee de esto. Y podemos decir, hermanos, en el caso de Moisés, criado allá en Egipto, en las mejores universidades, con mucha o muy buena economía, muy buenos títulos universitarios, Moisés allá en Egipto. Y cuando se trató de escoger entre seguir el camino de los egipcios y sus costumbres y todo lo que conlleva a una gente que no le sirve al Dios del cielo, dice la palabra de nuestro Dios, lo que Él escogió, Moisés. Porque decíamos que la virtud sirve para hacer la diferencia entre lo que nos ayuda y lo que no nos ayuda. Y Moisés es el ejemplo para ahora. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 23 en adelante. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le dieron un hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Ese es Moisés. Ese es el hombre que Dios escogió para que fuera a hablar con Faraón y que fuera a sacar el pueblo de la esclavitud en la cual le tenían los egipcios. Cuando se trata de marcar la diferencia entre lo que le ayuda y lo que no le ayuda, escoge mejor sufrir y padecer con el pueblo de Dios que las riquezas y los tesoros de los egipcios, porque miraba a lo lejos, miraba la remuneración. Miraba el premio de Dios, de su Señor, que un día le daría a él. Por eso, mis amados hermanos, cuán importante es adquirir, pedir a Dios, nuestro Señor. Pedirle al Señor, como diciendo, lléname de virtud. Gloria a Dios. Lléname de temor de Dios. Lléname de obediencia y de nobleza y de humildad.
que yo me distinga en este tiempo, que soy el pueblo de Dios, nuestro Señor, que soy la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Y con esta, o con la virtud, en este tiempo, hermanos, en este siglo, podemos alumbrar ante la gente. La gente nos verá y dirá como diría de Israel cuando Israel obedeciera: pueblo santo y escogido es este, Gloria a Dios. que tiene unas leyes importantes. Nosotros ahora, pueblo de Dios somos, que tenemos leyes especiales para regirnos, para llegar un día a la patria de los bienaventurados, Bendito Dios. Gloria a para Dios. llegar un día al objetivo propuesto. Por eso, vemos en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, que San Pablo cuando les escribe a ellos, dice en el versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Amén, amén. Lo que aprendiste y si recibiste, si oíste y si viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz será con vosotros. Gloria a Dios. Eso es en el uso de la mente. Todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. Gloria a Dios. Esto es con la mente. En eso vamos a pensar, en todo lo que tiene virtud. Y se presenta como modelo, como ejemplo, el apóstol Pablo. Cuando estaba en la cárcel, ¿qué estaba pensando? Estaba sufriendo, con los pies en el cepo, preso con su compañero Silas. ¿En qué usaba la mente? En cosas buenas. Vamos a alabar a Dios, vamos a cantarle, vamos a orar. Bendito Dios. Oraban y cantaban y los presos los oían. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que de repente obró Dios con poder, con un terremoto, y las celdas se abrieron de suyo, porque obró el poder maravilloso de Dios nuestro Señor. Amén, amén. Porque ellos pusieron en obra la virtud. Ellos no estaban quejándose, ni llorando, ni diciendo nada, solo pensando en Dios. Gloria a Dios. Dios puede, porque Dios es grande. Amén. Y Dios se manifiesta poderosamente, y ellos quedan libres por el poder maravilloso de nuestro Dios. Esto nos da a entender que poniendo en obra la virtud, veremos la mano de Dios. Veremos el poder de Dios manifestado. Veremos la gloria del Dios del cielo y todopoderoso manifestada en favor nuestro. Veremos la mano bendita del Dios todopoderoso que vive y reina para siempre. Dios los bendiga y Dios sea con todos ustedes.